doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor. Ok, chicos, si me recuerdan dónde nos quedamos el jueves, no sé si ya vimos esto de inflamación. No, vimos el tema de Fisiología por de origen Eso ya lo vimos. Sí, ok, alguien dijo que sí, piogranulomatosa, supurativa, acuérdense de la eosinofílica. Ah, ya me acordé hasta dónde llegamos. Creo que llegamos hasta este cuadro. Sí, lo terminamos de ver. Sí, sí. Sí, Sí, ahí fue. sí, ya me acordé. Ok, entonces, bueno, estas fotos que van a ver aquí son ejemplo de cada uno de los diferentes orígenes que manejamos, el epitelial, el de células mesenquimatosas fusiformes y por supuesto el de células redondas. Entonces, lo que viene aquí escrito pues no es más que un resumen de la inflamación, de cómo ubico cuál es el origen de estos. Lo que quiero que vean ahorita son las imágenes, grupos celulares. Esto está visto de bastante lejos, esto es 4X, que es el panorámico, si recuerdan ustedes. Entonces, esto es un grupo enorme de células, esto es otro grupo, por supuesto, hay algunas que quedan disgregadas al momento de que se hace la aspiración y también de que se hace la extensión sobre el portaobjetos, pero bueno, esto ya me dice que salieron todas juntas, que tienen fuerte unión entre los citoplasmas, entonces eso las hace de origen epitelial. Estas otras de acá son pocas células, estamos más de cerca, esto ya es un 40X, y además separadas unas de otras y con esta característica importante que tienen citoplasmas con prolongaciones, ¿sí? Que puede ser hacia un lado, puede ser hacia dos lados bipolares, unipolares, pero, espérenme tantito. Perdón. Esta distribución y forma de las células ya me dice que pertenecen a estas de acá. Y estas redondas, aisladas, sin unión tan estrecha entre ellas, pues ya me las lleva a nuestro último grupo, que si bien son también de origen mesenquimatoso, acuérdense que su forma nos da tercer grupo, tercera clasificación para todo esto, ¿sí? Estas imágenes que tienen acá no son más que ejemplos, todas son epiteliales y no se van a clavar en que todavía las tengo que meter dentro de esto, ¿sí? Esto requiere más experiencia, más revisión de muchísimas laminillas, entonces no nos corresponde dentro de licenciatura, pero sí es bueno que ubiquen que siguen estando juntas, ¿sí? Como quiera que sea, siguen estando juntas, a veces se distribuyen así como si fuera efectivamente un panal de abejas, como dice su nombre. A veces se distribuyen así de manera acinar tubular, también le llaman a esto. Algunos autores a esto le decían digitiforme en forma de deditos. Ajá. Pavimentosas, que están así unas células junto a otras, de hecho estas son así como muy, muy grandes, pero bueno, la característica es cómo están distribuidas. Me van a decir, estas también están unas junto a otras, pero vean que estas son palizadas porque los núcleos se van hacia un extremo de las células, si no son núcleos centrales, son más o menos como si lo pensáramos en células columnares con los núcleos de fondo. Ok. En cuanto a las fusiformes, estas que ven acá, pues son otros ejemplos de ese tipo de células.
vean los núcleos, en este caso, núcleos bastante prominentes. Espérenme, estarles dando entrada, de repente me salgo de donde les estoy proyectando. Entonces son núcleos prominentes, pero vemos perfectamente las prolongaciones de los citoplasmas. Estas de acá también son ejemplo de eso. No necesariamente recuerden que se van a ver todos los citoplasmas prolongados. De hecho, esto es una característica importante cuando empezamos a juzgar el grado de diferenciación. Si yo determino que esta es de células fusiformes, pero muchas de ellas las empiezo a ver como si fueran células redondas, eso quiere decir que las células están perdiendo su capacidad de diferenciarse. Y estas imágenes que tienen acá son también de este origen, pero es una posibilidad cuando nosotros hacemos el aspirado, que traigamos así pequeños vasos sanguíneos o las células endoteliales de esos vasos y se ven perfectamente así organizadas en hilera, ya sea como esta imagen de acá o como esta de acá, que ahí nos va dando la que, pues sí, la idea o la imagen de que estaban organizadas así dentro de un endotelio, ¿sí? En un vaso sanguíneo las células. Y hay veces que las vemos como estas últimas de acá, como que están dando vueltas unas alrededor de otras. Esta imagen arremolinada también es una posibilidad. Se ve perfectamente lo alargado de los núcleos y algunas proyecciones de citoplasmas. Ok, entonces, habíamos hablado de que para el comportamiento biológico necesitamos referirnos a varias cuestiones relevantes, ¿sí? Dentro de estos criterios de malignidad, hay algunos que se consideran generales, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de ellos y también el por qué son inespecíficos, ¿sí? No nos están diciendo si es benigno o maligno, simplemente porque hay situaciones, por ejemplo, de proliferación celular, hay muchas células, se llama hipercelularidad de este asunto, que se están dividiendo o hay más células, pero las células al final son completamente normales en sus núcleos. Entonces, eso podría pasar perfectamente en una glándula que necesita secretar más por alguna razón, sin necesidad de que haya llegado a ser neoplásica, ¿sí? Respecto a los nucleares, dijimos que esos son los que nos dan el comportamiento biológico y el citoplasma es el que nos va a decir si está bien diferenciada o no está bien diferenciada la célula. Respecto a los criterios generales, los que vamos a encontrar son anisocitosis y macrocitosis. Eso quiere decir células de diferentes tamaños y además células muy grandes. Sí, esta célula es muy grande. Si quieren pensarle qué tan grande es, esto que tienen señalado con la flecha es un eritrocito. Los eritrocitos, ustedes saben que en promedio estamos hablando de 5 o 7 micrómetros, entonces de ahí échenle cuentas de qué tamañote es esta célula. Y además, bueno, si quieren poner su atención ya en el núcleo o en el nucleolo de esta célula, vean cómo el nucleolo es comparativamente el tamaño de un eritrocito. Entonces, eso ya va a ser un criterio, ahorita lo retomamos, son nucleolos evidentes o macronucleolos también. ¿Sí? Otro criterio general, es hipercelularidad.
¿sí? El aspirado tiene un montón de células, eso es lo que dice literalmente el criterio, pero les decía, eso puede ser perfectamente normal. De hecho, aquí si nos ponemos quisquillosos, pues de hecho no es normal, pero podría ser el caso de que no haya criterios de malignidad y no es normal porque de entrada pues ya tiene varios nucleolos. Esto que ven así es núcleo y esos que ven así como si fuera un disco, teléfonos que ya no les tocaron a ustedes, esos son los nucleolos. ¿Alguien me estaba diciendo algo? ¿No? Ok. El último criterio general es pleomorfismo. Esto de pleomorfismo es las células ya no son lo que biológicamente deberían, entre redondeadas o ovaladas, sino que empiezan a adquirir formas así, extrañas, ¿no? Entonces, esta que se ve así como triángulo, la vamos a marcar como una célula pleomórfica, ¿vale? Ojo, por favor, si quiero hablar de comportamiento biológico, tengo que dejar de lado estos criterios generales. No me sirven para hablar de malignidad. A partir de estos que tenemos aquí, que ya corresponden al núcleo, aquí sí, tengo que tomar nota de todos los que me encuentre, ¿sale? Primero va a ser macrocariosis, ¿sí? Núcleos muy grandes, ¿sí? El común de mis núcleos es más o menos este tamaño y de repente me encuentro de acá. Eso es macrocariosis, ¿sí? Aumento de relación núcleo-citoplasma. De manera normal, en la mayoría de las células, esperamos encontrar una buena proporción de citoplasma alrededor de la célula, ¿sí? Esta proporción nos está hablando, a ver si con esto me entienden. ¿Sí alcanzan a ver esto? Piensen Sí. que lo que están viendo en el centro, que es Sí. mermelada, ese es el núcleo. Ese núcleo, si ustedes le pusieran imaginación, cabría más de 3 veces dentro de ese espacio del citoplasma. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿ok? Y si ahora les muestro esta otra célula, Es En lo esa que no. sería agrandado, ¿no? está muy agrandado, ¿sí? Ese núcleo. Entonces, cuando ustedes hablen de relaciones 1 a 2, 1 a 1, ¿sí? Cualquier número en el segundo espacio, me refiero, que sea menor a 1 a 3, voy a hablar de aumento de relación núcleo-citoplasma. Eso me está diciendo que tengo mucho núcleo para esa célula, ¿sí? O para el citoplasma que me está refiriendo esa célula, ¿sí? Entonces, ejemplos acá de este lado, véanlo. Quizás esta de acá todavía me está respetando la relación 1 a 3, con un poco de imaginación, pero esta de acá ya no, esta tiene una relación 1 a 2, esta tiene una relación 1 a 1 y medio. Y si soy quisquillosa y me voy con este de hasta acá, voy a decir, ¿y dónde quedó el citoplasma? Y entonces, esos van haciendo aumento de relación núcleo-citoplasma. Anisocariosis, diferentes tamaños de los núcleos, ¿sí? Ahí los ven claramente. Todo esto es el núcleo. Mismo tipo celular, vean el tamaño del núcleo, vean el tamaño del núcleo y vean el tamaño de esto. Entonces ahí ya hay anisocariosis. Multinucleación. La mayoría de las células en el organismo de modo normal tienen un solo núcleo. La mayoría, porque acuérdense que hay músculo estriado, por ejemplo, que tiene varios núcleos, que hay hepatocitos que cuando están en proceso de división pueden perfectamente tener
dos núcleos y eso no quiere decir que, que sean malignos. Para el resto de las células, cuando vea dos o más núcleos, a eso le voy a llamar multinucleación, ¿vale? Aumento de figuras mitóticas, ¿sí? Ustedes se acuerdan de todos los estadios de la mitosis, profase, anafase, telofase y todas las fases del mundo. Entonces, en términos prácticos, cromatina se condensa, se organiza en el centro de la célula, empieza a jalarse hacia los centriolos, hacia los lados, hacia dos centriolos. Eso es el proceso perfectamente normal. Sin embargo, si ustedes empiezan a ver cromatinas de este modo, que uno dice, a ver, si yo trazara una línea imaginaria, pensando que voy a dividir la célula en dos, aquí no está igual este lado que este. Si lo trazo así, tampoco va a estar igual que este. Entonces, cuando ustedes ya no vean la simetría entre los cromosomas, ahí están hablando de mitosis anormales, que esto de aquí, que tenemos, esta imagen lo es, igual que esta de acá, que ven ustedes, hay 1, 2, 3, 4, y si le afinan la vista hasta ahí, hay un quinto punto de migración. Entonces, eso ya no es normal como mitosis, ¿sí? Diferentes patrones de cromatina es otro criterio. Entonces, respecto de la cromatina, pues yo espero normalmente que se vea un puntilleo fino. Eso deberían de tener todas las células de su cromatina. Cuando ya lo ven más notorio, como este de aquí, eso ya se llama granular. Hay patrones reticulares, patrones en cordones, patrones en acúmulos, patrones burdos, en fin, diferentes patrones de cromatina. ¿Sí? No es tanto de nuestro interés que manejen cada uno de los tipos de patrón de cromatina, pero sí que sepan que si ya no lo veo parejito dentro del mismo núcleo o de una célula a otra, tengo que marcar o tengo que tomar patrón o criterio, perdón, más que este patrón lo tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Ahora, moldeo o impresión nuclear, ¿se acuerdan? En la anterior que eran generales hablábamos de pleomorfismo, pero de la célula. Ahora, respecto al núcleo, los núcleos deberían de ser como todos estos que están viendo ustedes por aquí, redondos u ovalados. ¿Qué pasa si tengo dos células contiguas, cuyos núcleos quedaron así, junto uno con otro? O bien tengo una célula como esta imagen de acá, que es multinucleada, ya tiene de entrada un criterio, y además la empiezo a ver y las orillas de los núcleos están como achatadas unas con otras. Entonces, eso es moldeo nuclear. ¿Por qué se está dando? Porque las células, en este caso, están en proceso de división y está incompleto. Si no se ha logrado separar este núcleo de acá, y entonces los lados que quedan juntos todavía no se redondean, están presionándose uno contra el otro, por eso se llama impresión nuclear. Escotadura nuclear, lo ven en esto de aquí, vean el contorno y de repente, una muesca, ¿sí? Eso no es normal, ¿sí? Tienen que tener así continuo en redondito o en oval, pero esto ya perdió la continuidad en este punto, ¿sí? O bien asunto de la indentación nuclear, que entre esa que les acabo de mostrar y esta otra nos sirve para ejemplificar ese asunto, ¿sí? Incluso vean, esta como que tuviera varios puntos así de entrada, que esas serían las indentaciones, y lo que ayuda a formar las escotaduras pues son las prolongaciones hacia
el exterior. ¿Sí? Si se les complica mucho cuál era la que salía, la que entraba, pues manéjenlo nada más como escotadura nuclear. Ojo, por favor, tenemos aquí algunas que están marcadas con negritas, para que se acuerden de ellas, no las olviden, no están marcadas así de casualidad. Y tenemos acá otros, siguen siendo dentro del núcleo, pero aquí los pusimos del nucleolo, que es una de las partes importantes. Aquí es donde se encuentra el RNA del núcleo. Entonces, pueden ser macronucleolos o nucleolos evidentes como la foto que veíamos hace rato que estábamos viendo, anisocitosis y macrocitosis. ¿Se acuerdan que tenía el mismo tamaño prácticamente del eritrocito? Okay. Y entonces, estos son nucleolos evidentes. De hecho, lo que están viendo ustedes aquí alrededor, esto es núcleo, nucleolo. Prácticamente no se les ve el citoplasma a estas células. Y respecto a los núcleos, también deberían de ser redondeados u ovalados. Si yo empiezo a ver, como esta es el ejemplo, pero la verdad es que no se alcanza a ver muy bien, es mucho mejor en esta. Si veo que algunos de los núcleos parecen triangulitos, estrellitas, medio cuadraditos, entonces esos son nucleolos angulares o angulosos. Anisonucleoliosis quiere decir que los nucleolos son de diferente tamaño, ya sea dentro de un solo núcleo o entre núcleos diferentes. Y lo otro que nos falta acá son nucleolos multinumerarios, igual como el caso de de aquí, 1, 2, 3, de 2 en adelante ya se consideran multinumerarios, ¿sí? Entonces ahí tienen una sola célula, 2 núcleos, 1, 2, 3, 4 nucleolos multinumerarios, y si le pudiéramos afinar, pues igual y hasta algunos de estos son angulares, ¿sí? Retomando los marcados en el anterior, que son las mitosis anormales, la escotadura de la membrana nuclear, macronucleolos y nucleolos angulosos, esos nos van a servir por sí mismos, aunque fuera uno solo de esos, para decir es una neoplasia potencialmente maligna. Con uno solo de esos, así como las maldiciones imperdonables de Harry Potter, así más o menos son estos. Y son tan malos que con uno solo de esos ya puedo decir potencialmente maligno. Respecto a los otros que no tienen intensidad del color o del grosor, no están marcados, ¿cuántos criterios necesitamos para decir si puede ser maligno? ¿Alguien sabe cuántos? Más de 3. Más de 3. Y ese más de 3 quiere decir 4 en adelante, sí, porque de repente están y con 3 ya es maligno, no, de 4 en adelante, ¿sale? Entonces, ubiquen por favor la cantidad o el número de criterios que tiene, pero también ubiquen si encuentran alguno de estos que dijimos son muy malos, ¿sí? Aquí hay también varios nucleolos, es poco definida la fotografía, está bastante borrosa, pero sí había varios nucleolos. Ahora, fuera de este listado, para los criterios nucleares, se consideran algunas otras cuestiones importantes, ¿sí? Porque se llegan a ver esto del canibalismo
celular es también una posibilidad, ¿sí? Que una célula en el proceso de crecimiento, como ven ustedes aquí, se adhieren los núcleos y una empieza a englobar a la otra hasta que la deja completamente en su interior. Entonces ahí tienen la imagen, está la célula con su citoplasma y está su núcleo, y el núcleo de estas está así como extendido, abrazando a la célula que quedó en el interior. Y otra cuestión que pueden llegar a encontrar, que igual no está en la lista previa, son los núcleos desnudos, ¿sí? Hay incluso una tendencia a tratar de crear otra clasificación por origen histológico respecto a estos núcleos desnudos, ¿sí? Son neoplasias de células de tejido neuroendocrino, ajá, pero la verdad es que quienes lo proponen así como otra clasificación histológica todavía no han convencido, digamos, al grueso de la comunidad para decir, ah, sí es cierto, hay otra más. Veamos, porque si no, oigo su ruido. Ok, bien. Seguimos ahora con el citoplasma. Grado de diferenciación era lo que nos decía esto, y hay varias cuestiones importantes que tenemos que tomar en cuenta. Originalmente vamos a tener enlistadas aquí 3, ¿sí? El borde mal definido, ¿sí? Como esto, que de repente así como que se pierde bien a bien la orilla. La basofilia del citoplasma, ¿sí? Citoplasma muy azul o muy morado. Ajá. Y también la posibilidad de que veamos vacuolas en el citoplasma, vacuolas alrededor del núcleo de las células, como esta que estamos viendo por aquí, ¿sí? Están las vacuolas como problema. Sin embargo, por favor, no son las únicas cosas que vamos a tomar en cuenta. Cuando se habla de citoplasma, hay que tomar en consideración cuál era la función de esas células. Si son células, por ejemplo, que dan color a la piel, que tienen gránulos de melatonina, ¿ah? Melatonina, no, de melanina, me estoy alucinando, vean, mis problemas, para dormir, los trae mi subconsciente hasta aquí. Entonces, gránulos de melanina. Se supone que esas células deberían de presentarlos. Entonces, si ustedes ven un melanoma y es clasificado como amelánico, así como que hay que asustarse, porque quiere decir que la célula ya no tiene una capacidad de diferenciarse de manera adecuada, ¿sí? Entonces, están los bien diferenciados, los moderadamente diferenciados, los pobremente diferenciados y los que de plano no tienen diferenciación. Dijimos esos así de golpe se llaman anaplásicos, ¿sí? Un ejemplo que les puse acá del asunto de diferenciación, que es un poco relacionado con el melanoma, pero este es mastocitoma. Los mastocitomas tienen gránulos en su citoplasma. Entonces, si se ven suficientemente granulares, en teoría estos de aquí están muy granulares o moderadamente granulares, o casi no tienen gránulos o de plano no tienen gránulos, entonces eso también es importante para su diferenciación. Y respecto a lo que les decía en la anterior, si no ubicaron bien a bien el asunto de las vacuolas citoplasmáticas, pues aquí tienen un ejemplo. Esto es tumor veneno transmisible. Nada más ubiquen, por favor, que
Hay células que sí presentan las vacuolas en el citoplasma, otras no, se les alcanzan a ver las vacuolas. De hecho, si ustedes hicieran revisión de un tumor veneno transmisible, así como haciendo un checklist de si lo tiene, si lo tiene, si lo tiene, si lo tiene, podrían completar todas las características anteriores que mencionamos y ustedes dirían, pues, entre que tiene de las muy malas y que tiene más de 4, pues lo vamos a considerar potencialmente muy maligno, hasta lo dirían así, como muy, 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 muy maligno, ¿sí? Sin embargo, cuando uno revisa su comportamiento en general como proceso, se acaba por clasificar como una situación hasta benigna, digamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque siendo un tumor que exhibe todos los criterios, tiene la capacidad de curarse, ¿sí? Curarse con citostáticos, ajá. Desaparece definitivamente, bueno, obvio, si le ayuda también la inmunidad al paciente, pueden curar completamente un tumor venéreo transmisible, ¿sale? Y bueno, esta de acá, pues ya nos sirve lo que decíamos la clase pasada con el diagrama de flujo así inmenso entre inflamación, entre neoplasia, para que no se les olvide que pueden perfectamente coexistir, ¿sí? Si bien esta fotografía de acá o esta de acá la ven limpia de inflamación, la mayoría de los tumores venéreos transmisibles tienen esta coexistencia de inflamación y neoplasia. De hecho, vean aquí tiene una de esas famosas mitosis aberrantes. A esta le llaman incluso mitosis en rueda de carro, porque se organiza así en círculo en la periferia y le queda un hueco en el centro. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Todo bien. Ok, muy bien. Ahora, esto que les hice hincapié de potencialmente maligno es importante porque estarán ustedes de acuerdo que si yo hice un muestreo y veo las células así aisladas, me estoy perdiendo de muchas cosas que me diría el histopatológico, ¿sí? ¿De qué cosas me pierdo? No sé si estas células ya se clavaron en el estroma. No sé si ya ingresaron a los vasos sanguíneos y tampoco tengo la oportunidad de evaluar la orilla del crecimiento, lo que haría en una cirugía. Quito la neoplasia, marco con tinta china el borde de corte y tendrían que revisarme en el laboratorio si efectivamente salió completamente limpia. Entonces, con muestreos para citología, no se puede ver nada de esto. Por lo que esto acaba siendo un diagnóstico prequirúrgico, ¿sí? La punción con aspiración, el raspado, el lavado, todo eso acaba siendo un diagnóstico de carácter prequirúrgico. Entonces, eso nos lleva a que se complementan, ¿sí? No son excluyentes. No puedo tener la seguridad de que viendo estas células, cuando yo le puncioné o le raspé en la glándula mamaria a esta paciente, voy a obtener un diagnóstico resolutivo, ¿sí? Por eso es que se debe de llegar hasta, ahora sí que hasta la última consecuencia, que sería el muestreo para hacer el corte histopatológico y a partir de de acá, pues sí,
planeo la terapéutica, pero ya con la histopatología, que es después de hacer la cirugía. Ahora sí puedo predecir la evolución del proceso. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esto nos lo tiene que aclarar la doctora Graciela, que la verdad no sé si se fue completamente por ahí, No, doctora, aquí estoy. Ok. Dígame. Respecto a las fotografías que vienen al final de esto de generalidades de citología, no sé si les vas a dejar la tarea de hacer la Sí. revisión del checklist. El checklist, sí, para que puedan, básicamente no la vamos a pedir como tarea, pero sí que la hagan como ejercicio para si quedan dudas, que eso es lo que más me interesa. Ok, bueno. Y bueno, esta así como ejemplo de entrada me asomo y digo, inflamación no tiene. Son células que primero veo que están distribuidas en grupo, que son células grandes, redondeadas. Y bueno, esto de entrada le voy a dar un origen epitelial respecto a las células y pues voy a empezar a revisar si tiene anisocitosis, macrocitosis, anisocariosis, todo así, tal cual lo fueron viendo. Esto es más fácil plantearlo en una tablita de Excel. De hecho, la tarea que supongo que va a ser igual, nada más que no lo van a entregar, en la hoja de Excel, por columnas son las fotografías y en las líneas son las diferentes características, de modo que cuando llegan ustedes hasta el final de la columna, pues ustedes ya saben si es neoplasia epitelial, en este caso maligna. ¿Alguien sabe por qué esta es maligna? La escotadura nuclear. Sí, ¿ya lo vieron? O sea, así como, uy, un núcleo. Si esto fuera un núcleo como estos de acá, que más o menos saben que deben de ser redondeados, pues el núcleo debería de llegar hasta como por acá, y sin embargo le falta todo cacho de núcleo. Y no es que le falte, ¿no? Sino que los núcleos están modificados dentro de su proceso de proliferación. Y la otra es que veo los citoplasmas, se ve definidos los citoplasmas, se ven basofílicos y además, si me fijo bien por acá, hay vacuolas. Entonces sería una neoplasia epitelial maligna, moderadamente diferenciada. ¿Sale? Entonces, ese es el tipo de ejercicio que van a hacer ustedes con las fotografías. No nos vamos a colgar aquí con todas estas. De hecho, algunas están en su presentación, otras son diferentes, pero la idea es que ustedes vayan practicando a que apliquen todo esto que estuvimos platicando de inflamación, de neoplasias, para que revisen, como les dijo la doctora. Ya no tengo dudas, ya esto lo entendí. Ajá. Por supuesto, a lo mejor no llegan al punto de qué tipo específico de neoplasia es, porque eso todavía nos falta revisarlo. Y además, pues no van a adquirir toda la experiencia en 2 clases de este asunto, pero sí deben de poder ubicar, por ejemplo, en esta, que hay una coexistencia entre inflamación, sí la ubican ahí perfectamente, pero además hay células neoplásicas, perdón, ajá, y que hay diferentes tamaños de los núcleos. La cromatina a lo mejor no tiene mucha diferencia. Si le pongo atención, igual por aquí hay nucleolo, pero no se ven, la verdad, claramente. Entonces,
hay aumento de la relación núcleo-citoplasma. Si ubican este poquito de citoplasma que hay alrededor de esta célula, vean esta, ¿sí? Como estructura, pues yo diría es una distribución normal o cantidad normal de citoplasma para ese tamaño de núcleo, y sin embargo ya hay anisocariosis entre las células, ¿sí? Entonces, de eso se trata este asunto. Y bueno, otras que tenemos por aquí, que de repente nos llega a suceder que siendo la misma muestra, la misma glándula mamaria, de repente encuentran que hay grupos como estos de aquí, que uno dice, pues es que es epitelial, pero luego también me encuentro estas de acá que se ven alargados los citoplasmas, y llegó incluso a la conclusión de que hay combinación, como sucede en el tumor mixto maligno de glándula mamaria. Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? No, doctora, gracias. No, doctora. No. Tenemos por esta y nos vamos a cambiar. Me sigo con neoplasia, ¿sale? A ver hasta dónde llego y ya me dices si sigo mañana o tú le sigues. Y doctora, muchísimas gracias, aquí estoy. ¿Sí? Bueno, entonces, toda esta base que sacamos de la presentación anterior nos va a servir para aplicarlo aquí. Vamos a mencionar algunas características importantes de las neoplasias más comunes en nuestros pacientes. Y, bueno, esto no lo puedo evitar. A ver si me deja. Ahí está. Me gusta asustarlos. Esto es un carcinoma. Un carcinoma epidermoide o un adenocarcinoma en un esófago de un humano. ¿Sí? Ahorita que hablemos de las características, y que les diga que uno de los factores para los carcinomas son los rayos ultravioleta, el sol. Me van a decir, ¿y cómo es que le llegó esto hasta el esófago? ¿Sí? No se ponía a solearse con la boca abierta. Y además, aunque lo hagan, pues el esófago está hasta adentro, no le daría el sol en ese sentido, ¿sí? Y esto nos sirve para recordar una cuestión súper importante respecto a las neoplasias. Recuerden que son padecimientos multifactoriales. Eso quiere decir que hay situaciones que se conjugan para que se presente este tipo de problemas. Entonces, no me puedo clavar nada más en cuál es la principal causa externa que les decía yo de los rayos ultravioleta y olvidarme de que hay predisposición genética, ¿sí? De que hay situaciones de inmunidad en nuestros pacientes, que si está comprometida por alguna otra situación, pues de repente bajan las defensas, a lo mejor en el área donde están incidiendo los irritantes. Entonces, eso no lo pueden dejar de lado, sí tienen que acordarse que hay muchas cosas que inciden. Esta acá, y de una vez le saco todo, es la comparación cuando nosotros estamos obteniendo muestras de epitelios de lo que deberíamos encontrar en un aspirado normal contra un aspirado neoplásico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Formas de las células que se ven, esto quiere decir que se ven parejas, se parecen mucho unas con otras. De repente acá, cuando ya es neoplasia, empiezo a encontrar formas diferentes. La relación núcleo-citoplasma que decíamos
Esto es la normal. Cuando está aumentada, estos segundos números que ven ustedes acá se disminuyen, ¿sí? Acuérdense que no es lo mismo pensar que hay suficiente citoplasma alrededor de mi núcleo o que disminuyó y le está cerrando el espacio de alguna manera o se está acercando mucho el extremo, la periferia de la célula a lo que es la periferia del núcleo. También los diferentes tamaños de los núcleos, perdón, la cromatina que dijimos, mientras más empiece a engrosar, más maligno es, que se noten los nucleolos y que además sean muy evidentes, las figuras mitóticas aberrantes también son características aquí importantes. La anisonucleoliosis, el pleomorfismo, si lo vemos desde los criterios generales, hasta aquí estaríamos hablando más o menos de microscopía. Esto de que ulceran las células y se combinan con inflamación es mucho de carcinomas epidermoides. ¿Por qué? Porque son neoplasias exofíticas, es decir, que crecen desde la dermis hacia la epidermis y tienen toda la facultad, crecen hacia afuera, vaya en términos prácticos, y entonces pueden perfectamente romper la piel, ¿sale? Y les decía con esto, si tiene exposición hacia el exterior, pues se puede hasta infectar de manera secundaria, o bien de repente podrían estar combinados hasta con situaciones de hiperplasia o de regeneración, o confundirnos la hiperplasia y la regeneración con que fuera una situación neoplásica. Hasta eso nos podría suceder, ¿sí? Esto que ven ustedes aquí es un ojo de perro. Tiene su verruguita hacia la orilla. Yo creo que todos han visto animales ya de cierta edad, que así como uno dice, pues es normal, ¿no? Se le hagan las verruguitas. Esas verruguitas son papilomas. Y esos papilomas pueden ofrecer así montones de criterios de malignidad y sin embargo, no ser, ¿cómo les diré? Un riesgo en realidad para la vida de los pacientes. O bien ser papilomatosis oral, que ahorita en la siguiente les muestro la imagen de papilomatosis oral, que son causadas por virus. Igual tienen un montón de criterios de malignidad, pero tienen un origen viral. Este carcinoma de células escamosas también es denominado así carcinoma espinocelular. ¿Por qué le han dado ese nombre? Porque a partir del estrato de células espinosas es donde se ha visto que se da el crecimiento de eso. Y les digo, crece hacia afuera esto. Y pueden ser crecimientos así enormes, aparatosos. Pueden ser como en que, o sea, si lo piensan en el lugar donde es que ya perdió un labio completito y la mitad del otro ya le está abarcando hasta la nariz, pues, aunque en extensión no es muy grande esto, pues sí le está afectando de manera considerable. Y aquí nos coincide un poco lo que les decía de factores predisponentes. Gato, al menos con esta parte de la cara blanca, con pelo blanco, y si lo piensan que de repente los gatos duermen así riquísimo en cualquier lado, entre ellos donde le da el solecito, pues eso pudo haber predispuesto a este animal a que le iniciara su carcinoma de células escamosas, ¿sí? El cómo lo ven microscópicamente, déjenme, les pongo todas las imágenes de una vez, es así, lo muestro acá.
grupos celulares. No se alcanza a definir muy bien la separación entre estas células. Y una característica también importante para estas neoplasias es el hallazgo de estas estructuras. Aquí está más de cerca, estas son perlas de queratina, se llaman, que no son más que células de estratos inferiores que han perdido su sincronía del proceso de maduración. Ustedes se acuerdan que las que queratinizan son las que están hasta fuera, las escamosas son las que deben de queratinizar. Pero aquí, dentro de el desarrollo de la neoplasia, las de más abajo dicen, pues yo también puedo queratinizar, y entonces lo hacen y se quedan capturados los núcleos aquí en estas perlitas, que además, si se fijan, son como cebollas en capas concéntricas. Y como les dije hace rato, pueden ser crecimientos muy aparatosos, o como el del gato que veíamos que le falta un cacho de la boca, o como este paciente que aparentemente no tiene mucho volumen en el morro, y sin embargo esto podría ser no nada más el rollo de algo le cayó, que le quemó la piel, sino que ya esté presentando este tipo de neoplasias. Esto que tienen acá es lo que les decía del papiloma. Esto es papilomatosis oral. Si alguna vez han visto uno de estos pacientes, estos crecimientos que ven ustedes aquí, medio raros, como si fueran cachos de coliflor, algunos se ven blanquecina la superficie, otras se ve enrojecida porque se pueden lesionar y sangrar fácilmente. Lo presentan animales generalmente jóvenes, ¿sí? De menos de un año, cuya inmunidad no ha madurado adecuadamente, pues de repente pescan los virus, son papilomavirus, los que están propiciando esto, y se da la proliferación. Pero casi siempre, la mayoría de las veces, esto conforme crece el paciente y ya es autónomo desde el punto de vista de la inmunidad, o mejora, aumenta su inmunidad, pues estos crecimientos disminuyen de tamaño y desaparecen por completo. Si no es necesario quitarle un cacho, molerlo, hacer una autovacuna, porque a lo mejor al mismo tiempo que ustedes inyectan lo de la autovacuna, pues ya iban en proceso de regresión y de autolimitarse este asunto, ¿sí? Bueno. Estos de acá, cuando son a nivel, estamos todavía en piel, ¿sí? Acuérdense que son epiteliales, pero cuando tienen que ver con glándulas secretoras, aquí vamos a cambiar de carcinomas, perdón, a adenomas. Sin embargo, ojo, puede haber adenocarcinomas, ¿sí? El rollo de que yo diga solamente adenoma me está implicando que tiene espérenme, comportamiento biológico benigno, pero si yo digo adenocarcinoma, ya estoy implicando que es maligno. Entonces, tienen ahí un ejemplo en perianales. Ajá, ahí está todo el asunto de la proliferación, que si ustedes recuerdan, esto tiene una influencia hormonal. Entonces, si tienen un paciente con este tipo de problema, no se avienten al rollo, le voy a quitar la neoplasia, mejor cástrenlo, y en cuanto deja de tener hormonas de las reproductivas, también desaparece este rollo de adenoma de las glándulas
perianales. Y bueno, sacamos todo de una vez. Y decíamos, acuérdense de los que son secretores que se pueden localizar así en las famosas panal de abejas, y son como muy concéntricas, digamos, las uniones de las células. Sin embargo, para el rollo el de glándulas perianales en particular, antes se le llamaba así literalmente adenoma de glándulas perianales o adenocarcinoma de glándulas perianales. Pero resulta que el tipo de... Doctora, ¿me podría dejar ver un poquito la segunda, la diapositiva anterior, por favor? Ahí está. Gracias. Ok, bueno. Entonces les decía, era la denominación que tenía anteriormente. Sin embargo, de repente empezaron a hacer muestras y dijeron, ah, caray, estas células que quité de aquí del dorso o del cuello o del brazo son igualitas a las perianales. Entonces se llegó a la conclusión de que eran glándulas secretoras que tomaban esta apariencia, ¿sí? Vean células muy grandes, con un núcleo que puede ser central o dirigido hacia la periferia. Entonces dijeron, ah, mira, pues se parecen a los hepatocitos. Y entonces, para no errarle en el rollo de, oye, ¿cómo me estás diagnosticando un adenocarcinoma de glándulas perianales si le tomaste la muestra en el cuello, así como que, ¿por qué no eres un médico normal? Y no es que uno sea bobo o tonto, sino que es exactamente el mismo tipo de glándulas secretoras las que están haciendo proliferación, y entonces le tuvieron que cambiar. Y ahora, en vez de llamarse de glándulas perianales, pues les dicen de glándulas hepatoides. ¿Sí? Oye, pues tampoco la sacaste del hígado, por eso te estoy diciendo oide, como que se parece a, ¿sale? Eso es respecto a los anteriores. En este sentido, en piel y anexos, podemos encontrar diferentes tipos de crecimientos. Algunos, como estos de células basales, en realidad no son proliferaciones así muy, muy grandes, ¿no? Las podemos ver así como botoncitos en el tamaño que les estoy haciendo con el hueco de mi mano. Ajá. Y la característica cuando se revisan es que son las células más pequeñitas de los estratos de la piel, las que están hasta el fondo en contacto con la lámina propia, que prácticamente, como ven ustedes aquí, ay Dios, espérenme, ahora sí ya no supe a dónde me fui. Por acá, déjame ver si me puedo regresar. Ahora sí no veo puede estar, ahí está. Ok. Entonces les digo, citoplasma, casi nada, ¿sí? Sin embargo, si ustedes tuvieran aquí el microscopio y se pudieran acercar, pues ya verían que estas células, dentro de que tienen un tamaño uniforme en cuanto a célula, en cuanto a núcleo, pues sí tienen características de malignidad, ¿sí? Entonces, estos basaliomas o tumor de células basales también es una de las opciones que tenemos en nuestros pacientes, ¿sí? Los adenomas sebáceos, desde luego, de acá, adenoma, porque de fondo no hay muchos criterios, ahí se ven los núcleos más o menos parejos,
Y sin embargo hay un montón de vacolitas aquí alrededor en las células. Entonces, eso lo hace un adenoma sebáceo. Ajá. ¿Qué más tenemos acá? Los quistes epidermoides también es otra posibilidad. De hecho, los quistes son así desde el exterior, como que raros, porque ustedes palpan una estructura quística y tratan de presionarla y dicen, pues es que está duro, sí, debe de tener una consistencia bastante firme. Y a la hora de que meten la aguja, presión negativa, y se empieza a llenar de sangre o de un suero sanguinolento, ¿sí? Y pueden sacar así una jeringa completa, y después se vuelve a llenar y se vuelve a sentir duro por fuera. ¿Qué más le ven a esto de los quistes epidermoides que se encuentran en las preparaciones? Estas estructuras, estos son cristales de colesterol, ¿sí? De hecho, pueden encontrar también escamas dentro del quiste, por esto se llaman epidermoides. Hagan de cuenta que de lo mismo que hay hacia afuera, ya queratinizado, también hay en el interior del quiste. Entonces, todas estas células del interior que dentro del proceso inflamatorio se van desprendiendo y se van muriendo, liberan sus compuestos o sus constituyentes, y el colesterol de las mismas superficies celulares se va juntando, y es por eso que acaban encontrando acá cristales de colesterol. Sí, uno diría, pues ¿por qué se ve el epitelio así tan notorio en el interior del quiste? Y es eso que les decía, que el mismo queratinizado de fuera se hace hacia el interior del quiste. Y bueno, eso es en particular cuando hacen cirugía. Hay veces que es necesario ser como muy cuidadoso en la extirpación, porque esa queratina del interior de repente resulta como antigénica para la superficie, ya que quitan el quiste y lo suturan. De repente empieza así como el superproceso inflamatorio, y es por la misma queratina. Y entonces ahí están los de glándulas hepatoides, y creo que ya no tienen nada más. Está por aquí, lo que no me dejes cambiarle. Ok, ya. Nos vamos a seguir aquí con las de glándula mamaria, pese que ya vamos más allá de la piel, pensando que también hay epitelios secretores en esta parte, por eso es que las vamos a considerar aquí. Entonces, glándula mamaria de entrada es una de las que, además de ser bastante frecuente en sus pacientes, muy probablemente les haga proceso de ulceración, ¿sí? Crecen hacia el exterior, se rompen y pueden sangrar hasta profusamente estos crecimientos. Pueden estar combinados, tejido epitelial, ahí perfectamente organizado. Por supuesto, la combinación aquí con tejido sarcomatoso. Ven ustedes aquí estas células fusiformes, que son las mioepiteliales que están combinadas aquí alrededor. Podría ser perfectamente un carcinoma simple que solo tenga células de carácter epitelial, que sea una combinación, como les mencioné hace rato, entre el epitelial y el sarcomatoso. Me van a decir sarcomatoso, porque si esta se ve redonda, si se ve redonda, se ve multinucleada, y se ve con cara de osteoblasto, osteoclasto. Ajá, puede haber tejido osteoide, tejido condroide, combinado ya dentro de la parte sarcomatosa de un tumor mixto maligno de glándula mamaria.
Obviamente recuerden que pues no me voy a quedar nada más con la citología, de preferencia tengo que llegar al histopatológico para que me digan específicamente si sí es o no es, ¿sí? Esta paciente también tiene una neoplasia de glándula mamaria, ahí ven más o menos el crecimiento contra una jeringa de 10 centímetros para que ustedes calculen ahí el diámetro, vean que está ulcerado, muy sangrón al muestreo. Y pues estos son los tipos de imágenes que obtuve de este paciente. No me pregunten por qué está haciendo clic, 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 pero este fue un carcinoma ductal, ¿sí? Los conductos galactóforos tienen células así como muy chiquitinas, pero al final sí tenía criterios de malignidad y bueno, se hizo la extirpación de el tumor únicamente en esa glándula, ¿sale? Y esto nunca lo he quitado porque si bien no es nuestro ámbito de estudio el asunto en humanos, pues sí es nuestro ámbito en cuanto a nuestro cuerpo y nuestro cuidado, ¿sí? Y esto de tumor de glándula mamaria puede suceder tanto en mujeres como en hombres. Ajá, entonces, no está de más el saber cómo hacerse la revisión, cuándo hacerse la revisión cuando están como ahorita ustedes en plena etapa reproductiva, acuérdense de lo que decíamos de las hormonas que pueden ir haciendo proceso de estimulación, sino no porque vaya, no nos exponemos al sol, no nada de esto que aquí no tiene que ver. Sí es un asunto hormonal y les repito, la predisposición genética es aquí muy relevante. Este paciente que tenemos acá arriba es una gatita, ¿sí? Y como ven, hasta parece que le hubieran hecho un dibujín aquí o una rayita, ¿no? ¿De dónde le quedó la neoplasia a la gata? Pues ahí está más o menos la marca, como para que ustedes calculen también qué tamaño. Esto nos lleva a que en perras el principal sitio de presentación de tumores de glándula mamaria es a nivel inguinal. Las inguinales son donde se da la mayor incidencia y en las gatas es en las pectorales donde sucede más este asunto, ¿sí? Pero vaya, si en perras es un asunto malo, en gatas es peor, sí, porque a lo mejor dicen en perra, le hice la extirpación y a lo mejor hasta de toda la cadena y no me conformé con eso, sino que dejé cicatrizar y me fui, hice la extirpación de toda la otra cadena. En gatas, esto es de pronóstico muy malo, ¿sí? Cuando ustedes diagnostican tumor de glándula mamaria en gatas, pues ya nada más ven así como que el tiempo de sobrevida a los dueños y vean que pues esto estaba en un estudio, era la estadística de un estudio, obviamente tenía su parte citológica, pero lo llevaron hasta el macro. Y entonces decían ahí que los de menos de 2 centímetros, pues todavía tienen como chance de 3 años de sobrevida. De 2 a 3, como que igual y llegan a los 2 años, pero cuando ya son tumores de más de 3 centímetros de diámetro, 6 meses y así como que casi es decir, mucho tiempo de sobrevida para esas gatas. Lo coloqué aquí porque tiene la implicación estadística del anterior.
Obviamente no se refiere exclusivamente o no necesariamente, bueno, aquí sí dice que son mamarias, pero como ven aquí, pues está la situación del diagnóstico. Esto ya es el citológico. ¿Cuánto tiempo van a vivir dependiendo de qué tipo de diagnóstico se le dio? Y bueno, si son nada más carcinomas, pues igual en el 80% de los casos podríamos hablar de que aguantan ahí sus 2 años. Acá tienen lo de los sarcomas o también lo que decíamos, la posibilidad de la mezcla de estas neoplasias entre epiteliales y sarcomatosas, de cuánto es estadísticamente la posibilidad y el tiempo de sobrevida de estos pacientes. Bien, ahora, para aquellos que dijeron, bueno, el de glándula mamaria no me va a dar, que yo les dije, sí puede, ojo, no les da a todos los hombres. Dentro de la situación de predisposición, pues se necesita, entre otras cosas, el volumen, que muchas veces el volumen de la glándula mamaria en hombres va aunado a la situación de sobrepeso, ¿sí? Si hay demasiada grasa acumulada en el total del cuerpo, bueno, pues el pecho no es necesariamente la excepción. Y si alguna vez lo han escuchado, esto se refiere como ginecomastias en los varones, pero sí, sí es perfectamente posible, ¿sí? Entonces, lo que sí al revés, si de repente dijeran, eso no me va a pasar, pues, ahora sí que todas las compañeras se pueden jactar de que no les va a pasar un tumor testicular, sí, jamás en la vida. Pero bueno, dejemos de hablar de ustedes o de nosotros y regresemos a nuestros pacientes que son cuadrípedos. Puede haber diferentes situaciones o padecimientos a nivel testicular en nuestros pacientes. Entonces, si ustedes empiezan a ver estos crecimientos que a todas luces es ya demasiada el volumen aquí, pues puede ser inflamación efectivamente, como tienen estos de acá. ¿Por qué? Porque hay células del epitelio perfectamente normales, pero están mezcladas ya con una situación inflamatoria. ¿Cómo es que voy a tomar mi muestra para esto? Con todo el dolor de su corazón y todo lo que se quieran proyectar, el pobrecito le va a doler, ¿cómo le voy a picar ahí? Bueno, si no le pican, no le van a llegar al diagnóstico. Entonces, tienen que hacer punción aquí en estos testículos y recordar que además del proceso inflamatorio, pueden perfectamente diagnosticar otro tipo de proliferación celular. Y entonces tenemos las de células de Leydig, son estas chiquitas así organizadas en cordoncito que tienen sus vacuolas y bla, bla, bla. O estas otras de células de Sertoli, que como lo ven ya es mesenquimatosas de carácter fusiforme, que tienen sus prolongaciones citoplasmáticas, pero igual le empiezan a buscar y ya hay criterios de malignidad. No nos vamos a quedar nada más en el rollo, ¿es de Leydig o es de Sertoli? ¿Qué implicaciones le trae al paciente? ¿Sí? Si es de Sertoli, ¿qué va a estar produciendo en grandes cantidades su paciente, chicos? ¿No?
Ok. Estas celulitas de aquí acaban estimulando la producción de estrógenos. Son estrogénicos estos crecimientos. Entonces, no es nada más que veo a mi paciente con su crecimiento testicular y de me olvidó cómo se llama la bolsita. Escroto, ajá, o que está colgado el escroto de este paciente, sino que además va a producir estrógenos. Si lo pienso que es un macho, pues, ¿qué le pasaría con todo este asunto de producir muchos estrógenos, chicos? Feminización testicular. Ok, feminización, sí. Feminización, atracción de sus compañeros del mismo sexo, va a ser el más perseguido de la colonia, más que las chicas probablemente. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que estos estrógenos intervienen o bloquean la producción de algunos tipos celulares dentro del organismo. Dentro de esos están las células de médula ósea. Entonces, no va a ser nada más su trauma de que todos lo persiguen, sino de que va a disminuir su producción de eritrocitos, de leucocitos y de plaquetas. Eso se llama pancitopenia, ¿sí? Es una pancitopenia por un exceso de estrógenos, ¿sí? ¿Dudas con eso? No, doctora. ¿No? ¿Con cuál de los tumores les dije que fue ese asunto? De Sertoli. Sertoli. Gracias, ok. Y finalmente, pues de acá, sí es neoplásico, tiene que ver con las células que se van a encargar de hacer el proceso de maduración hacia los espermatozoides, ¿no? Y aquí sí tienen ya sus criterios. Me van a decir, es que estas de acá están bien granuladas y como que hasta se les ven los nucleolos, sí, pero dentro de todo estas están bastante parejas. Y acá sí ya empieza a ser un caos en los criterios de malignidad. Entonces, si hay seminoma, pues aquí que decíamos que este rollo era el asunto prequirúrgico, hago la extirpación, o iba por acá también en el citológico, hago la extirpación, lo mando al laboratorio y entonces ya el histopatológico me confirmará cuál de los problemas es y si efectivamente es una neoplasia o bien si era nada más un proceso de inflamación. Ok. Bien, terminamos los epiteliales. Los que siguen son los de células fusiformes, las mesenquimatosas de células fusiformes, y acuérdense que ahí dijimos nombre genérico sarcomas. Sí, eso es de entrada. Y bueno, igual les hago la comparación aquí de inicio, cómo sería un aspirado normal desde el punto de vista microscópico contra un aspirado que ya tiene características neoplásicas. Y bueno, al final esto ya es después del microscópico. También nos puede causar confusión con tejido de granulación porque llega a exhibir alguna de estas características, especialmente si tiene proliferación de fibroblastos jóvenes, de repente ¡ay! Tiene un sarcoma espantoso y no son simplemente estas estructuras que están en proceso de modificar, de reparar para corregir este tipo de tejidos. Y a veces las epiteliales pueden llegar a perder
la diferenciación y los citoplasmas darnos estos aspectos de que tuvieran prolongaciones. Entonces, como ven, no es tan fácil esto del diagnóstico citológico, de ahí la necesidad que les digo, sí o sí, no se queden nada más con el citológico, lleguen hasta el histopatológico para que confirmen o descarten con lo que iniciaron. Y otra cuestión que vamos a manejar como una generalidad para esto de las células fusiformes es la terminología. Se van a encontrar ustedes que de repente uno dice o le diagnosticaron a sus pacientes lipoma o liposarcoma o tiene fibroma. No, no es fibroma, es fibrosarcoma. Entonces, esta terminación de oma, sarcoma, me da la diferencia entre si es una entidad benigna o maligna, ¿sí? También es, para eso se usan las terminaciones aquí. Respecto al fibrosarcoma, sí es una cuestión, digamos, bastante común. Desde el exterior ustedes lo palpan y es así como firme, ajá, no exageradamente duro, pero sí firme al tacto. Puede iniciar mucho en lugares de apoyo, si ubican ustedes, sobre todo en animales grandes, al momento de que se echan sobre superficies duras como cemento, que tienen callos en los brazos o en las patas. Entonces, el aspecto que ustedes ven en esos callos puede ser perfectamente el aspecto que les dé un fibrosarcoma. Doctora, ¿me Sí, dejaría dígame. ver un momento la anterior, por favor? Sí, qué bueno que me Gracias. dijo antes de que pase Gracias, disculpe. más aquí. ¿Sale? Listo. Sí, listo. Ok. Gracias. Bien. Entonces les decía, esos crecimientos de superficie irregular que son consistentes, que no tienen pelo, pueden perfectamente ser fibrosarcomas. Entonces aquí tienen las características en las células, en el microscopio. Ajá. Mientras más figuras mitóticas se encuentren y además sean figuras mitóticas anormales, pues más maligno es el proceso y se van mezclando de repente con fibras de colágeno ahí en sus frotis. Se da esta mezcla. Bueno, creo que es todo lo que tengo de los fibrosarcomas. No tengo imagen en macro. Y bueno, estos de acá, que son fibroblastos, pueden perfectamente ser fibroblastos normales. Por eso les decía hace un rato que pueden crearnos la confusión de si está reparando o de plano si es una proliferación maligna. ¿Sale? Respecto a los endotelios, tenemos algunas diferencias entre las neoplasias acá endoteliales y déjenme, les saco de una vez todo, ¿sí? Y ahorita les platico qué onda con esto, ¿ok? Hay veces que nosotros lo que vemos, esto es de humano, pero bueno, nos puede servir perfectamente para esto. Yo creo que hemos visto a muchas personas, nosotros mismos a veces tenemos lunares que en vez de ser planos tienen alguna superficie sobresaliente y además en vez de ser negritos o cafés son rojizos, ¿sí? Que mucha gente lo dice así, es que son cabecitas de vena. De alguna manera tienen razón, sí, son proliferaciones de endotelios hacia el exterior y pueden ser perfectamente
benigna, solamente el crecimiento hacia el exterior sin que implique nada de células neoplásicas y mucho menos malignas. Solamente hay que diferenciarlas con algo que también puede ser bastante común, que son los hematomas. ¿Sí? Los hematomas, ustedes saben que puede ser por un golpe que haya roto un poco el vaso sanguíneo y la célula se queda capturada debajo de la piel. O bien, al momento de la toma de muestra, cuando ustedes puncionan el vaso sanguíneo y no tienen la curiosidad de quitar la ligadura que les ayudó a sobresaltar el vaso, puede fugarse también esta sangre y quedarles como un moretón. ¿Sí? Los hematomas son literalmente moretones, ¿sí? No tiene implicación de proliferación de nada debajo, van a tardar un rato en quitarse mientras se reabsorben o se retira toda la sangre que quedó ahí atrapada. Pero estos de hemangiomas sí hay proliferación hacia el exterior. El punto es que cuando ustedes puncionan van a sacar un montón de sangre, si acaso sacarán algo de células endoteliales, pero esas células son perfectamente normales, por eso es que esto se cataloga como benigno. Si la proliferación que ustedes muestrearon, además de las células sanguíneas maduras, les tiene este tipo de estructuras que son también células del endotelio, pero vean la diferencia de esta que se ve así, delgadita, estirada, a estas que ya tienen un núcleo muy prominente, si bien sí tienen las prolongaciones del citoplasma, pero aquí los núcleos ya son muy grandes. Y si además le empiezan a revisar esos núcleos, pues van a tener hasta criterios de malignidad. Entonces, estos hemangiosarcomas, y aquí tenemos lo que decíamos de diferencia, homa benigno, sarcoma maligno, ¿sí? Estos ya no son tan leves el asunto. Y la última posibilidad que tienen acá son los hemangiopericitomas. También son malignos. Van a decir, pero es que esos son células chiquitas, como que están más tiernitas. Sí, pero también tienen criterios de malignidad. Esta no es propiamente la célula del endotelio. Piensen que mi brazo es el vaso sanguíneo. La manga de mi blusa es el endotelio, ¿sí? Y resulta que hay células que hacen este tipo de efecto así a lo largo del recorrido, no por la luz, sino por fuera, digamos, del vaso sanguíneo. Esos se llaman pericitos, ¿sí? Esos pericitos también se pueden hacer neoplásicos, pueden proliferar y también es un asunto maligno. ¿Sí? Serían las células del estroma, digamos, en este caso del vaso sanguíneo, las que están haciendo la proliferación de la neoplasia. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, doctora. No, Doctora. No, doctora. Ok, ya. Los ósteos. También los ósteos son súper comunes. Si quieren ustedes, no tan comunes como una neoplasia glándula mamaria o un carcinoma epidermoide, pero sí los podemos ver en nuestros pacientes, ¿sí? ¿Cómo se hace el muestreo? El otro día, no sé si era ustedes o en el otro grupo me decían, bueno, ¿cómo muestreo uno que tiene hueso, que ya es tan duro como hueso? Y que les decía yo, pues, en principio, el rollo de hacer la punción y la aspiración es básicamente la misma idea. Sin embargo, pues, piensen que esta parte de voy a hacer la redirección en abanico no va a ser tan fácil. Entonces, ahí sí, aspiro, mantengo un poquito, dejo que regrese la presión negativa, me salgo de aquí y entonces desde otro punto voy a volver a ingresar, ¿sí? Y tendría que hacer así como que
el procedimiento en abanico lo tendría que hacer como en episodios, ¿sí? Porque no me va a dejar el hueso hacer el movimiento que describíamos el otro día. Esto les puede pasar a pacientes, como que la literatura dice que los lugares más comunes son los miembros y que son más comunes en animales de talla grande, en San Bernardo, en andanés, se me ocurre ahorita, por ejemplo, pero los San Bernardos son así como muy representativos en este tipo de neoplasias. Sin embargo, no son los únicos lugares. Pueden encontrar en cualquier hueso, coque que ven ustedes aquí, ya tiene toda deformada la cara de la proliferación que tiene hacia este lado. Se me ha olvidado pedirle a mi esposo, tiene ahorita un paciente que creo que dice que tiene sangre del overo irlandés, y es el crecimiento que tiene de la mandíbula hacia abajo y hacia un lado, que lo que debe de tener ese paciente es un osteosarcoma. ¿Qué es lo que encuentran, además de las células alargadas, así como tipo fibroblasto? Pues estas que nos dicen que es hueso, ¿sí? Osteoblastos, osteoclastos, que son, digamos, por naturaleza multinucleados y pueden perfectamente presentarse en multinucleados. Hay una matriz de fondo que, bueno, al menos con esta coloración no se ve así. Este fondo se ve rosa o fuchsia con Wright. Este citoplasma se les ve un rosa mexicano muy bonito a estas células. Y los otros lugares que les decía que son muy, muy comunes para los osteosarcomas son los miembros. Y entonces, bueno, esto ya obviamente, o fue una ortopedia donde quitaron el miembro, o fue una cuestión de necropsia. La verdad es que no me acuerdo muy bien de dónde tomé esta fotografía, cómo fue el anuncio, pero perfectamente pueden ver ahí la proliferación, que si tuviera ahí todavía la piel, pues lo verían así como muy, muy voluminoso. ¿Qué pasa con estos osteosarcomas? Crecen del interior del hueso hacia afuera, ¿sí? No es una proliferación del periósteo, no, desde el interior empieza a crecer el hueso y obviamente no tiene esta facultad de flexibilidad, como decíamos, con la piel. Y entonces el hueso así literalmente como que se rompiera o explotara desde el interior hacia afuera. Entonces, si toman radiografía de estos pacientes que tienen osteosarcoma, van a ver este tipo de imagen, ¿no? Que de repente viene el periósteo en una línea así muy linda, bla, 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 y de repente, así como si se hiciera una nube, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, la radiografía les ayuda muchísimo para diferenciar si es un crecimiento de hueso o si no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, este es el mismo que les ponía en el anterior. Pues incluso lo pueden perfectamente, sin haber hecho la extirpación, pueden tomar su radiografía y uno diría, pues es que por fuera lo veo y hasta lo siento prácticamente igual porque es muy consistente. Pero la radiografía aquí les evidencia que esto fue crecimiento de hueso y esta de acá no tiene nada que ver con hueso, se ve perfectamente limpia la superficie del hueso, y entonces es otro tipo de tejido, ¿sí? De repente a lo mejor me dirían, es que tal vez fuera hasta un rhabdomyosarcoma, que es la neoplasia de músculo esquelético,
pero no necesariamente, a lo mejor cuando ustedes lo funcionan, el laboratorio les regresa el diagnóstico como un sarcoma histiocítico o un fibrohistiocitoma maligno, ¿sí? Y entonces, bueno, me cambia la vida el asunto del diagnóstico, el histopatológico, que me digan esto porque puedo saber si no tiene de fondo un problema de que le amenace con metástasis o si la metástasis le puede llegar, perdón, le puede llegar a pulmón, hígado, o se puede ir hacia algún otro órgano. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, chicos? No, doctora. Doctora. No, doctora. Ok, bueno, entonces, pues para referencia de la doctora, nos quedamos en esto del osteosarcoma. Al menos en mi presentación lo que sigue es el lipoma, pero si quieres, mañana termino esa y ya sigues con otra cosa, según de ocupada como estés. Ahora sí, pues que muy ocupada la doctora. Chicos, entonces, mañana su clase, por favor, acuérdense, empezamos a las 4, para que lleguen a tiempo y pasen lista y pues ya si es necesario les dará alguna otra indicación la doctora el día de mañana. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos mañanita ahora sí mismo Zoom. ¿Sale? Sí, doctora, Sí, gracias. doctora, muchas gracias. Gracias, hasta Doctora, luego. Muchas hasta gracias. mañana. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Mañana. Yo- Gracias, doctora.